Hola a todos, voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas del recién nacido y del niño con hemofilia. Primero quiero hablar o responder a la pregunta ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad en la sangre donde existe una disminución de lo que se llama los factores de coagulación. Esta es una enfermedad que en términos médicos se habla de que es ligada al X porque las madres son portadoras y los niños varones son los que padecen la enfermedad, aunque hay casos muy raros, muy raros, donde las mujeres también pueden tener hemofilia. Los tipos de hemofilia, básicamente los más frecuentes son la hemofilia A, que consiste en la disminución del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, que consiste o que tiene la disminución del factor 9 de la coagulación. Tenemos que este tipo de hemofilia también, además de clasificarse de acuerdo al tipo, también se puede clasificar de acuerdo a la severidad. Entonces se dice que una hemofilia es severa cuando tienen el factor de la coagulación por debajo del 1% y estos pacientes tienen mayor manifestaciones de sangrado. Está la moderada, que manejan cifras por encima del 1%, pero por debajo del 5%, y la hemofilia leve, que está entre mayor del 5%, pero menor del 40%. Esos pacientes con hemofilia leve, afortunadamente, son los que tienen manifestaciones de sangrado no tan importantes como los pacientes con hemofilia moderada o severa. Entre más disminución tenga del factor de coagulación, el paciente va a tener mayor tendencia a sangrados. Y uno de los puntos que vamos a tocar es las manifestaciones en los recién nacidos. Entonces, en los recién nacidos, la forma de cómo se diagnostica o cómo se sospecha de este tipo de enfermedades es que hacen hematomas o morados a nivel de los músculos en los lugares donde se aplica, por ejemplo, la vitamina K. Todos los recién nacidos se le coloca vitamina K, y además de esto, o en el momento que se colocan las vacunas que se le colocan al recién nacido, en ese momento hacen morados o manifestaciones de sangrado en el sitio de la aplicación de la vacuna o de la vitamina K. También esos niños que tienen sangrados en la cabeza cuando al momento del nacimiento o hacen hematomas que se llaman cefalohematomas, o también hematomas en los sitios cuando, por ejemplo, hay niños que pueden necesitar que se le coloque líquido o algún tipo de examen. También cuando se va a hacer la extracción presentan manifestaciones de sangrado mayor de lo habitual, y esto hace que el médico piense o podamos sospechar que se pueda tratar del diagnóstico de una hemofilia. Por eso, muchas veces cuando se tiene el diagnóstico prenatal o la sospecha de que se puede tratar de un niño con hemofilia, previamente se evita, digamos, hacer punciones intramusculares, se tiene mucho cuidado con los partos que no sean traumáticos para evitar que tengan este tipo de manifestaciones de sangrado. Con respecto ya en los niños más grandes, lo que suele suceder es que a veces ya en el periodo que empiezan a intentar gatear o caminar, cuando empiezan a intentar caminar, que se golpean, que se caen, entonces ahí empiezan a aparecer las manifestaciones de sangrado, los morados en la piel, pero una de las características más importantes del sangrado del paciente con hemofilia, y es, digamos, una de las manifestaciones que los preocupa mucho a los hematólogos, porque si ese paciente presenta sangrado en esa localización, en el futuro puede traer muchas secuelas, es el sangrado a nivel de las articulaciones. Entonces, el sangrado a nivel articular en las rodillas, en los codos, ese sangrado es una de las manifestaciones más importantes del paciente con hemofilia. Por ejemplo, cuando tiene corte a nivel del frenillo, el labio superior, con las caídas, son pacientes que tienen sangrado persistente importante, que muchas veces produce anemias que requieren hasta transfusión de glóbulos rojos. Entonces, en ese caso de los pacientes con sangrado, más que todo a nivel de las articulaciones, son manifestaciones propias de los pacientes con hemofilia. Muchas gracias por la invitación.